Universidad Libre es un gusto presentar la ponencia de nada más y nada menos que el director del Centro de Altos Estudios Jurídico-Procesales, profesor de nuestra universidad, quien fuera mi profesor de Derecho Probatorio, el doctor Carlos Antonio Montoya Charri, quien es abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Procesal, en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial, así como en Probatorio. También maestrando en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad Externada de Colombia, con diferentes experiencias, tanto en pregrado como en posgrado en universidades del país y de la región. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, existimos director de nuestro Centro de Altos Estudios, para quien, en mi nombre, como director de la línea de Inteligencia Artificial y Derecho Informático, es un gusto presentarlo también como lo más importante. Un amigo y gran académico de la Universidad Libre. Profesor Montoya, el auditorio es de usted. Bueno, muy buenas noches para ti, Julián, y para todos los cibernautas que están presentes en esta virtualidad. En primer lugar, también agradecer muchísimo a las autoridades de la universidad que siempre han apoyado estos eventos académicos, al doctor Jorge Andrés, nuestro jefe de área, quien de verdad ha logrado que este Mina Balanta tenga un punto muy alto, a los invitados, a quienes nos antecedieron, personas de gran calidad académica, y si ustedes se dan cuenta, observarán cada una de las especialidades o posiciones que ocupan el doctor Nathan como operador judicial, magistrado, el doctor Miguel Enrique Rojas como un doctrinante. Ahora tenemos al doctor Andrés como un especialista en la parte técnica de este tema que hoy nos convoca. Casualmente, y como introducción a la charla que vamos a hacer, y creo que nos cae de perlas, acabo de recibir un mensaje en el celular. Dice así: ¿sabes qué son los troyanos bancarios? En Criminalmente de Scotian Colpatria te lo contamos. Ver más en HTTP, una dirección. Esto nos sirve, nos cae como anillo al dedo, para compartir con ustedes algunos de los temas que se han tratado acá, pero desde un punto de vista más específico. El tema que vamos a tratar en este momento, y así ha sido la orientación que nos ha dado nuestro jefe Jorge Andrés, me confirman por favor si ya se están viendo algunas diapositivas para efectos de algunas las que vamos a mencionar. Muchísimas gracias. Observen el título de la charla que tenemos ahora, agradeciendo a Julián esa presentación y reiterando nuestro agradecimiento y por supuesto nuestro sentimiento de amistad para contigo. El tema que nos ha encargado el doctor Jorge Andrés es distribución de las cargas probatorias en la virtualidad. Distribución de las cargas probatorias en la virtualidad. Ahora, escuchando atentamente la excelente exposición de nuestro querido amigo el doctor Andrés Guzmán, que nos explica de una manera muy sencilla lo que no es tan sencillo. Es una manera muy sencilla de hablarnos de un tema muy técnico. Es una manera muy sencilla, muy agradable, muy coloquial, lo cual nos abre a nosotros una expectativa de entrar a conocer a ese mundo de la tecnología. Sin embargo, ese mundo de la tecnología está plasmado en lo que tenemos como título de nuestra charla. Y en ese título de nuestra charla que vamos a establecer en este momento, observen ustedes que tenemos dos elementos estructurales. Por un lado, cargas probatorias, un tema absolutamente probatorio, un tema de gran trascendencia, pero unido, enlazado con un tema de tecnología de la información, de virtualidad. Recuerdo en estos momentos algunas de las clases que hemos compartido con el doctor Julián, a quien cada vez que tenemos oportunidad lo hemos invitado a algunas especializaciones para que nos enseñe desde este punto de vista. Debemos entrar a puntualizar que la tecnología, emulo las palabras del doctor Julián, no es algo nuevo, no es algo que sea de hoy. La tecnología, dices tú, y yo lo comparto plenamente, es un compañero de viaje del hombre. Desde mucho tiempo, cualquier avance que tengamos acerca del desarrollo de la humanidad significa tecnología. Lo que pasa es que en el momento, desde hace un tiempo para acá, la tecnología se ha dedicado a la informática, a la información, y ese es el manejo que tenemos que dar. Entonces observen ustedes que tenemos dos estructuras que tenemos que unir.
cargas probatorias, que es un concepto eminentemente procesal probatorio, con un nuevo concepto de la información. Cargas probatorias en la virtualidad. El desarrollo de esta charla vamos a evacuar varios temas. Por ejemplo, y claro, ya tengo que hacer una explicación ahora. El doctor Andrés nos ha explicado de una manera muy clara algunos de los conceptos que nosotros íbamos a tocar acá, pero él lo ha tocado desde el punto de vista de aportar un documento, un mensaje de datos. Nosotros lo vamos a tratar desde el punto de vista de la carga de la prueba. Vamos a recordar para algunos otros ver por primera vez lo que son los conceptos básicos de la noción fundamental de esta ponencia, que es la carga de la prueba. La carga de la prueba es un concepto transversal en todo nuestro derecho, en todas partes tenemos derecho probatorio, por lo tanto la carga de la prueba, con algunas variaciones, la tenemos que trabajar. Un segundo punto, una pequeña introducción que ya la ha hecho el doctor Andrés al mundo de la tecnología, estableciendo un nuevo lenguaje, un nuevo hacer y un nuevo cómo hacer las cosas. Es decir, miraremos muy a grosso modo cómo nuestra vida diaria, que era determinada por un mundo físico, se ha ido convirtiendo en un mundo virtual y cómo eso ha cambiado todas las formas de hacer las cosas. Pero estamos hablando de esos dos temas, un tema probatorio y un tema de innovación, de tecnología, de virtualidad, del manejo de la información, de los mensajes de datos. Tenemos que enlazarlos, tenemos que unirlos. Y ese enlace, esa unión, esa liazón, lo tenemos en una de las leyes que comentaba el doctor Andrés, la ley 527, el decreto 2364, que es lo que nos permite unir todos los conceptos estructurales del derecho procesal probatorio, unirlos, aplicarlos, darles una plena conceptualización a ese nuevo mundo que se ha generado, que digamos que la pandemia lo que ha hecho es acelerar muchas de las cosas que nosotros teníamos ya reguladas, pero que lo teníamos a un paso lento, seguramente por el miedo a asumir un cambio en algo desconocido. Adicionalmente, como cuarto punto, vamos a trabajar algunas normas que son del sistema procesal probatorio físico, si lo queremos, habitual, normal, aplicarlas por estos principios de la equivalencia funcional al aspecto de la virtualidad. Pero vamos a aterrizar en otros casos, en algunos casos prácticos, no solo quedarnos en la parte teórica de estos conceptos, sino aplicarlo un poquito a la parte práctica. Hace unos días, pocos días, en desarrollo de una de las clases en la Universidad Católica, hablando un poquito de estos temas, una de las estudiantes nos preguntó, bueno, profesor, es que resulta que a una familiar iba a entrar en alguna ocasión a la plataforma electrónica de una entidad bancaria, le apareció un letrero que no disponible, que error en la página, al día siguiente volvió y le habían desocupado la cuenta. Nosotros hicimos, contaba ella, la reclamación al banco y el banco no nos quiere pagar, entonces nos dice que nosotros tenemos que probar, que nosotros tenemos que garantizar, no sabemos qué hacer. Eso es aterrizar estos conceptos en uno de los temas que a diario se están dando. ¿Y por qué se están dando a diario? Por una razón muy sencilla. El desarrollo de la tecnología hace que la información navegue y esa navegación de la información puede ser vulnerada y esa vulneración puede generar unas defraudaciones. Vamos a traer a colación 2 o 3 sentencias para establecer la forma como nuestras altas cortes, basadas en una legislación actual, ha venido manejando desde hace un tiempo ya lo que es la carga de la prueba en la responsabilidad de las entidades financieras por fraudes electrónicos. Digamos que ese es el aterrizar de estos conceptos teóricos que tienen que ser plasmados en alguna realidad. Para finalizar con alguna conclusión y una propuesta. Empecemos entonces de una manera muy rápida, respeto por los tiempos, en los conceptos básicos de carga de la prueba. Esto nosotros lo vemos en pregrado y en posgrado y siempre decimos, mire, el concepto de la carga de la prueba, que es un concepto muy importante en el derecho, tiene una trascendencia sustancial y esto es muy importante que entendamos que este tema, que es un tema probatorio, tiene una trascendencia sustancial muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es una respuesta a una de las preguntas que se hace al inicio del estudio de cualquier materia de derecho probatorio. En materia probatoria nosotros siempre nos preguntamos qué es probar, qué se prueba, qué no se prueba, y una tercera pero gran pregunta es ¿quién prueba?
Pero no solo quién prueba, sino que al contestar quién prueba, tenemos que entender que esa misma pregunta nos lleva a otros cuestionamientos que necesitamos darle respuesta. Es decir, cuando nosotros decimos quién prueba, no solamente tenemos que tener claridad cuál de los aspectos procesales incluye el juez, aspecto especial que vamos a trabajar, no solamente es quién prueba, sino qué tiene que probar. No solo quién, sino qué tiene que probar. Y podríamos involucrar también el cómo. Y algo muy importante en este tema es qué pasa si yo teniendo la carga de la prueba no lo hago, no cumplo con esa carga. Y observen los términos que estamos usando: carga, prueba y si no cumplo con esa carga. Entonces este concepto de carga de la prueba vamos dándole una trascendencia grandísima. Si yo no cumplo con la carga de la prueba, pues ¿qué sucede? Pues que me van a aplicar una sanción procesal que se denomina el sucedáneo de prueba. Y eso no es ni más ni menos que perder el proceso, que no me otorguen las pretensiones. Por eso es tan importante el establecer las cargas de la prueba dentro de ciertos procesos. Bien, lo primero que tenemos que seguir o continuar avanzando en este tema son los sistemas procesales. Nosotros tenemos 3 sistemas procesales que se han desarrollado y que a veces se combinan entre sí para dar lo que hoy es nuestro sistema procesal mixto. El sistema dispositivo que hacemos referencia a la parte civil, en el puro, en el auténtico, las partes eran quienes tenían la responsabilidad de adelantar el proceso. Por lo tanto, el juez era un espectador en donde solo tenía trascendencia al momento de valorar las pruebas y dictar sentencia. Este sistema puro tenía una característica y era una figura que se denominaba el no licet. El no licet era cuando el juez decía: mire, partes, ustedes tenían la responsabilidad de aportar las pruebas, de convencerme, no lo hicieron, pues yo no puedo fallar, entonces sentencia inhibitoria, lo cual es gravísimo y es un cáncer, como decía el doctor Marco Antonio Álvarez en una de sus clases, es un cáncer para el proceso, y por eso lo digo, hablando ahora el doctor Nathan de las nulidades, ahora es un cáncer y por eso estamos evitando que se generen esas situaciones de nulidad. Por eso ensanchamos las oportunidades para subsanarlas o para que el juez las arregle. Pero bien, ese sistema dispositivo implicaba eso: absoluta actividad de las partes. Juez pasivo valoraba las pruebas y dictaba sentencias, si no, no líquido. Tenemos el sistema inquisitivo a grandes rasgos, que es el que lleva nuestro sistema penal, y es donde la responsabilidad ya se ejerce es por parte, en este caso del Estado, a través de sus 2 grandes variantes: fiscalía como ente acusador y el juzgador. Observen qué pasa si el juez penal tiene dudas. Si el juez penal tiene dudas, pues no puede dictar sentencia, sino diferente a la basada, a la presunción de inocencia in dubio pro reo, cosa que no podemos hacer en civil. Viene un sistema mixto, que es el REGUR, y cuando nosotros hablamos de sistema mixto, estamos hablando de una participación de todos los sujetos procesales dentro del proceso. Es decir, todos tenemos una responsabilidad en el desarrollo y consecución de la finalidad teleológica del proceso, y por eso hablamos de prueba de oficio, el deber facultad que tiene el juez de decretar pruebas de oficio siempre cuando presente una duda dentro del desarrollo del proceso que le impide dictar una sentencia, decreta pruebas de oficio. Y tenemos este tema de las cargas procesales, que si uno lo busca en alguna significación contextualizada, nos hablan de un subrogado. ¿Y qué es eso? No es más sino una orientación de conducta para el juez. Cargas procesales que están orientando al juez en un cómo actuar. Tenemos otro tema, y vamos avanzando de lo muy general a lo particular, que tiene que ver con los imperativos procesales, que no es nada diferente a el por qué actúa un sujeto procesal dentro del proceso. Y tenemos básicamente 3 imperativos procesales: la obligación, el deber y la carga. Y estoy llegando a lo que es el concepto de carga. En materia de proceso, para poder hablar de obligación tenemos que tener un contexto económico. Son esas obligaciones sustanciales que surgen dentro del proceso y que tienen que ver con dinero. Ejemplo es el pago de un secuestre de un auxiliar de la justicia. Si nosotros no pagamos ese valor de esos honorarios, de esos gastos que se denominan efecto de impuestos, pues esa persona nos puede iniciar un proceso ejecutivo en donde el juez nos obligará aún por encima de nuestra voluntad a pagar. Pero lo que nos interesa son los 2 siguientes imperativos procesales, lo que es el deber y lo que es la carga. Empecemos por la carga.
La carga es entendida y la tenemos que entender así como un derecho subjetivo, como una facultad, como una orientación de actuar. La ley nos dice, usted puede hacer esto si quiere, si lo desea hacer. Obvio, si no lo hace, hay que traer unas consecuencias procesales, pero usted tiene la libertad de asumir esa carga o no. Ejemplo de cargas procesales es una sentencia muy buena, la 086 de 2016, C286 de 2016, que nos establece un gran listado de lo que son las cargas procesales. A nivel de ejemplo, ni nadie me obliga a presentar una demanda. Si Julián hoy me debe 10 millones de pesos y yo no se los pago, pues él tiene toda la facultad de iniciar o no iniciar el proceso. Si lo inicia, pues está facultado para ello. Si no lo inicia, pues no pasa nada, salvo que tiene que asumir unas consecuencias jurídicas como es la prescripción o caducidad del derecho. En torno a la carga, bajemos a lo que son las pruebas. En torno a las pruebas podemos decir claramente que las pruebas para los sujetos procesales implican una carga procesal, un derecho subjetivo, una facultad, porque a mí nadie me puede obligar a probar en el contexto de que por encima de voluntad. Más adelante veremos que el juez me puede decir, usted tiene que aportar, usted tiene que entregar, usted tiene que probar, pero eso no es un imperio, no va por encima de mi voluntad. Si yo digo no pruebo, pues nadie me puede obligar, aunque asumiré las consecuencias de ese no asumir esa carga, perdiendo el proceso. ¿Qué es lo que pasa con la carga y el deber a nivel probatorio? Miren, el juez no tiene una carga, porque él no puede decir si prueba o no prueba. Estrictamente y con pronunciamientos jurisprudenciales, sobre todo de la Corte Constitucional, podemos entender que lo que tiene el juez es un deber facultad para decretar pruebas de oficio. ¿Cuándo? Cuando haya una duda. En torno a las partes tenemos es una facultad. Nuestra carga probatoria es una facultad. Empecemos a concretar eso. Yo veré si pruebo o no pruebo. Pero si no pruebo, voy a asumir una consecuencia jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga de la prueba la podemos tener como dos caras, como regla de conducta en donde yo sé de antemano qué tengo que probar en un proceso y como regla de juicio, concepto que para algunos doctrinantes es el verdadero concepto de carga de la prueba. Es decir, cuando el juez, en este caso civil, y sus bifurcaciones, va a dictar sentencia, él tiene que mirar el acervo probatorio y establecer si tiene suficientes elementos de juicio para dictar una sentencia. Si él tiene suficientes elementos de juicio aportados por las partes, pero sin que nos interese quién aportó esa prueba, el juez dicta su sentencia. Si no tiene suficientes elementos de juicio, se presenta una duda, en virtud del sistema mixto, tiene el deber facultad de decretar pruebas de oficio. Si fruto de ese deber facultad de decretar pruebas de oficio se llena de certeza, pues dicta sentencia. Pero si continúa con duda, él no puede decir no liquid, sino que él tiene que decir, y la norma le dice, usted tiene que dictar sentencia, pero ustedes dirán, ¿y cómo dicto sentencia si no me dieron las pruebas suficientes? Pues ahí es donde nace nuestro tema que es probatorio procesal para convertirse en un tema sustancial. Básicamente, si no tengo suficientes pruebas, ya utilicé mi deber facultad de decretar pruebas de oficio, tengo que determinar quién tenía la carga de la prueba y a ese quien tenía la carga de la prueba y decirle, usted tenía la carga de la prueba, no cumplió con esa carga de la prueba, luego yo le aplico una sanción procesal, que es el sucedáneo de prueba, que es no acceder a sus pretensiones. Miren la importancia que tenemos entonces del concepto de carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene que probar? ¿Qué tiene que probar? ¿Y qué pasa si no lo prueba? Si yo tengo la carga de la prueba y no cumplo con la carga de la prueba, me aplican una sanción que se llama sucedáneo de prueba y ese sucedáneo de prueba es que fallen en contra mía. Luego, indudablemente, en este ambiente de virtualidad, necesariamente tenemos que saber quién tiene la carga de la prueba, porque el no cumplirla puede generar una pérdida de los procesos. Ese concepto de carga de la prueba viene desde Roma y solamente vamos a mencionar dos brocardos, el concepto, obviamente en una dimensión totalmente diferente. Pero esos dos brocardos nos empiezan a dar un sentido de lo que es la carga de la prueba. Onus probandi incumbit actor, y yo creo que todos, casi que visceralmente, tenemos ese concepto. Onus probandi incumbit actor. ¿Qué significa eso? Una traducción genérica. La carga de la prueba le incumbe al actor, le incumbe al actor. El que demanda tiene que demostrar los hechos que está alegando. ¿Qué pasa?
quedamos sin posibilidad de que el demandado probara. Por eso se creó un segundo eurocargo. Reo sin excipiendo fit actori. Cuando el reo, cuando el demandado excepciona, se convierte, funge como actor. ¿Qué puede hacer el actor? Probar. ¿Esto qué hace? Que el primer concepto de carga de la prueba la tengamos como el que afirma prueba. Y se creó uno, actore no probante, reus absolvitur. Si el actor no prueba, pues se debe absorber al demandado. Digamos que teniendo claros esos conceptos, ya podemos ir aterrizando en nuestro concepto procesal probatorio el manejo de la carga de la prueba. Hay una teoría, eso acabamos de ver, que fue por allá en Roma, pero esa teoría se aterrizó en el siglo XIX, cuando hubo un estudio un poco más científico del derecho procesal, y Leo Rosenberg, después de una evolución de algunas otras teorías, estableció una teoría que se llama del supuesto de hecho, y esta es muy importante porque nos va a dar la claridad sobre cuál es el concepto actual de carga de la prueba. Retomando algunas palabras del maestro Nathan, donde nos recordaba, nos indicaba que hay unos libros de los españoles, como Jordi Nieva y Jordi Fenol, que atacan esta figura de la carga de la prueba. Dicen que eso no sirve para nada, que es paquidérmica, que eso es una figura nostálgica y que debemos cambiarla. Respetamos, por supuesto, y nos parece interesantísimo, pero creo que haciendo este esquema podemos ver la importancia que tienen este concepto de carga de la prueba. Pues bien, la teoría de Leo Rosenberg, que es actual, que es la que está vigente en este momento, una de las que está vigente en este momento, simplemente nos habla de que la norma sustancial, que es necesaria porque es la que contiene los derechos, contiene dos partes, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Y retomemos o pensemos en cualquier norma sustancial, el que matare a otro, el que despida sin justa causa, la pertenencia, cualquier norma sustancial que sea la que otorgue un derecho. Esa norma sustancial tiene dos partes, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Pensemos en la de pertenencia. El que posea en forma quieta, pacífica y regular un bien durante 10 años podrá solicitar que se le adjudique la propiedad. La primera parte es una descripción de una conducta, el que posee en forma quieta, pacífica y regular, y trae una consecuencia jurídica, podrá solicitar que se le adjudique la propiedad. Si yo le quiero solicitar al juez esa consecuencia jurídica de esa norma, que es que me adjudique la propiedad, esa norma sustancial me dice que tengo que probar, y lo que tengo que probar es ni más ni menos que el supuesto de hecho, es decir, que yo soy poseedor, que estoy quieto, pacífico, regular y durante el término estructurado. ¿Eso qué quiere decir? Que es la norma sustancial la que me define qué tengo que probar, quién y qué. Repito, el empleador que en sin justa causa despida a su empleado podrá solicitar. Si yo le digo al juez, señor juez, yo necesito la indemnización de perjuicios porque me despidieron sin justa causa, la consecuencia jurídica de la indemnización, luego la norma sustancial me está diciendo que tengo que probar. A mí, ¿quién está haciendo eso? El que afirma. Yo estoy afirmando que me despidieron sin justa causa y que me tienen que indemnizar. Teoría del supuesto de hecho. La norma sustancial es la que determina quién prueba y qué prueba. Teoría que está consagrada en este momento en nuestro Código General del Proceso y que viene desde el Código de Procedimiento Civil, es el numeral primero del artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de la norma cuya consecuencia jurídica yo estoy solicitando se aplique. Repito, incumbe a las partes, incumbe, no dice está obligada, incumbe por el concepto de carga, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de la norma cuya consecuencia jurídica yo estoy solicitando. ¿Qué quiero establecer como fundamento de esta primera parte? En Colombia, en el artículo 167 del Código General del Proceso, en el numeral primero, se establece la teoría objetiva de la carga de la prueba, que de una manera genérica y sin entrar en profundizar y en discusiones podemos decir el que afirma prueba. Es decir, tenemos falla probada. Yo tengo que probar todos los elementos de lo que estoy afirmando si quiero que el juez me conceda la consecuencia jurídica. Vamos pensando, si yo estoy solicitando que el banco sea el que responda por la defraudación o por haberse desocupado las cuentas por un delito electrónico, por un fraude electrónico, yo tengo que probar. Es la primera situación. Parecería que es así, claro, el que afirma prueba, tengo que probar. No obstante eso,
por allá en el siglo XIX, con algunos antecedentes de otras épocas, Jeremías Bentham comenzó a hablar de una teoría utilitarista, diciendo, no, mire, es que no podemos decir que todos los procesos siempre es así, el que afirma prueba, porque hay situaciones en donde aunque el que está afirmando tiene dificultades probatorias y tiene una inversa facilidad probatoria a la contraparte. Es decir, decía, mire, tenemos que mirar cada caso concreto porque hay ocasiones que, aunque una persona afirme, le queda muy difícil probar y le queda más fácil probar a la contraparte. Digamos que esa es la cuota inicial de la otra teoría de la carga de la prueba. Tenemos la teoría objetiva, que dijimos que está en el artículo 167, numeral primero, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de la norma jurídica cuya consecuencia jurídica se está solicitando, y viene una teoría llamada solidarista, subsidiaria, excepcional, y tan excepcional, ahora vemos un poquito la consagración legal, que ya no dice el que afirma prueba, sino que en su etapa inicial se estructuró como al que le quede más fácil probar, que pruebe. Y eso varía todas las cosas, ya no es el que afirme, sino al que le quede más fácil probar. Colombia comenzó a aplicar esa teoría como la panacea, como lo máximo, y de tanto usarla y de tanto abusar de ella, pues comenzó a generar un desgaste, y ese desgaste dio lugar a que así está consagrada el artículo 167, miremoslo. En el numeral primero, absolutamente la carga objetiva de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, el que afirma prueba. Y excepcionalmente, y tan es excepcional, que miren el encabezado. No obstante, eso es importante porque esa liazón dice que primero tengo que agotar la parte de arriba y si no puedo probar, entonces el juez tendrá algunas particularidades que hacer. No obstante, según las particularidades del caso, ya me avisas cuánto tiempo me queda, porque me voy, si no quiero, por supuesto, pasarme de lo por ustedes establecido. Por supuesto, doctor Montoya, siga tranquilo. Bueno, entonces, el numeral segundo del artículo 167 dice, no obstante, y ese no obstante quiere decir que primero tengo que agotar la parte inicial, es decir, si yo estoy afirmando algo, tengo que probarlo. Pero bien, miren la introducción de la teoría de la carga dinámica de la prueba, desde Jeremías Bentham. Según las particularidades del caso, el juez podrá, también fue objeto de la demanda 086, podrá o deberá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica en cualquier momento, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentra en una situación más favorable. Observen lo que está pasando acá. La norma sustancial es la que me dice quién y qué tengo que probar, pero el juez podrá, en determinados casos, cuando observe que hay una facilidad para la otra parte, distribuir la carga de la prueba. La parte se considera, y fue una posición del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en el momento de realizar el código, que fue modificado en la conciliación, la parte se considera, es decir, nos están diciendo cuándo se puede aplicar la teoría de la carga dinámica de la prueba. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de la cercanía con el material, probatorio, por tener en su poder el objeto, esto es importantísimo, por tener en su poder el objeto de la prueba, por circunstancias especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar, por estado de indefensión, por incapacidad, por conocimiento técnico, podemos agregar nosotros porque es una cláusula abierta, entre otras circunstancias similares. Este es el artículo 167, que en síntesis consagra en el numeral primero la teoría objetiva de la carga de la prueba y en el numeral segundo la teoría de la carga dinámica de la prueba. Están vigentes los dos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a de la carga dinámica de la prueba, pues como les decía yo, de tanto usarlo se desnaturalizó y se convirtió en algo estático, permanente. Y los doctrinantes, la jurisprudencia comenzó a preguntarse, oiga, pero ¿hasta dónde llega el concepto de carga de la prueba? ¿Será que el juez sí puede distribuir a su arbitrio? Y recordaba ahora en este momento que los dos maestros que nos antecedieron, el doctor Nathan Nisiblar y el doctor Miguel Enrique Rojas, en una charla que dieron en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, analizaron esta sentencia que está en pantalla. La sentencia 91-93 de 2017, ahí está la radicación, por si
quieren profundizar un poquito en ella. Y en esta palabras más o palabras más, palabras menos, dijeron, mire, como ustedes están manejando la carga dinámica y la prueba está mal, el juez no puede contradecir lo que dice la norma sustancial. Lo que puede hacer el juez es, haciendo uso de sus poderes, exigir que la parte que esté más cerca de la prueba, que tenga más facilidad de la prueba, aporte la prueba. Es decir, nos están hablando de un deber de aportación, no de un poder de distribución, entendido como el cambiar que dice la norma sustancial. No, lo que puede hacer el juez es solicitar a las partes en donde él considere que tiene mayor facilidad, que aporte, que tenga un deber de suministrar. Miren lo que dice la Corte. La carga de la prueba, por tanto, está siempre referida a la demostración de los presupuestos fácticos, del supuesto de hecho, señalados por el precepto jurídico sustancial, que es personal y abstracto y aplicable al caso, sin que sea dable al juez crear o suprimir ingredientes normativos a su antojo o pena de acudir a una aplicación indebida. Es decir, el juez no puede variar lo que dice la norma sustancial. Puede hacer es una solicitud de aportar las pruebas. En cambio, obedece a la cuestión de establecer quién está obligado a aportar pruebas por estar en mejores condiciones de hacerlo. Quedémonos con este punto. De esta sentencia 91-93, no hay distribución dinámica de la carga de la prueba. Ahí es deber de aportación. El juez me puede exigir a mí que le aporte una prueba si yo estoy en alguna de las circunstancias que hacen más favorable eso. Pues bien, ese es el mundo de lo procesal, de lo probatorio, con las dos teorías que están vigentes, teoría objetiva y teoría subjetiva. Aquí, por supuesto, no me voy a detener en esto porque ya el doctor Andrés y los antecesores lo hicieron de una manera mucho más práctica. Solamente quiero hacer ver lo que hay de la normalidad que nosotros llamábamos en nuestra vida diaria, a cómo se ha transformado en una virtualidad. Todo lo que nosotros hacíamos, cómo se enviaban correos, cómo se veían las noticias, cómo era la vida social, cómo eran las llamadas, cómo la educación. Miren este sistema de educación. Ya no estamos en una presencialidad, pero esto nos permite llegar a mucha gente. Las compras, el doctor Julián nos enseñaba en una clase que las compras por catálogo jalonaron muchísimo lo que es el internet, esas compras de revista física que ya no tenían que desplazarse a las tiendas, sino que nos daban un catálogo y nos dan todavía un catálogo físico, pues ahora ese catálogo es virtual, es Amazon, es Mercado Libre, y eso lo jalonó un cambio. Hoy tenemos un nuevo concepto, como correos electrónicos, como lo explicó el doctor Andrés, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, Mercado Libre, Amazon, un nuevo vocabulario totalmente diferente al que tenemos que acceder, porque si no nos vamos quedando atrasados. El doctor Andrés hacía referencia a algunas normas para entender cómo se aporta. Son las mismas normas que nosotros vamos a hablar, pero desde el punto de vista de la carga de la prueba. La ley 527, que nos definía como la ley de comercio uncitral, el decreto 2364, que nos explicó lo de la firma electrónica, la ley 1564, que es nuestro código general, el decreto 806, que nos impulsa a hacer más activa la virtualidad. El punto en que nos une, y ya esto lo tenemos claro, y esto ya lo explicó el doctor Andrés, el punto que une todo lo conceptual, procesal, probatorio, que sabemos, cargas de la prueba, lo que acabamos de explicar, con el mundo virtual, tiene que ver con la ley de equivalencia funcional, y es simplemente que los conceptos que se aplican en el mundo físico, en la prueba física, se tienen que aplicar en el mundo digital, en los mensajes de datos. Esto ya lo explicó el doctor Andrés, por supuesto que lo explica mucho mejor, que tiene que ser por escrito, que tiene que estar firmado. Esto de las firmas electrónicas es importantísimo y solamente haré mención a esta clasificación ya explicada. Las firmas electrónicas son de tres clases. Las electrónicas simples, que es lo que nosotros usualmente utilizamos, como el cajero, contraseña o usuario. La firma electrónica biométrica, que es una relación entre el objeto y el sujeto, y la firma digital, que ya tenemos las cámaras que se encargan, como cámaras que se encargan de certificar. ¿Por qué es importante esto? Porque el decreto 2364 mencionado por el doctor Andrés en su artículo 7º establece la carga de la prueba, la establece, dice quién tiene que probar qué en tratándose de mensaje de datos. Miren lo que dice: salvo prueba en contrario, se presume que los mecanismos o técnicas de identificación personal o autenticación electrónica, según el caso,
que acuerden utilizar las partes mediante acuerdo cumplen los requisitos. La parte más importante del parágrafo. La parte, ojo, este es el contexto, unido a lo que explicamos anteriormente. La parte que mediante acuerdo provea los métodos de firma electrónica deberá asegurarse de que sus mecanismos son técnicamente seguros y confiables para el propósito de los mismos. Miren acá, a dicha parte le corresponderá probar estos requisitos en caso de que sean necesarios. Dicho en palabras más sencillas, debe probar la autenticidad, la originalidad, la escritura, ¿no?, del decreto 500, de la ley 527, a quien provea esos elementos. Traspolémoslo a los bancos. Si los bancos son quienes tienen, y vamos avanzando, si los bancos son quienes tienen, digamos, la facilidad probatoria, si los bancos son quienes tienen la tecnología, pues son ellos los que este decreto 2364 nos dicen que deben probar. En el mundo de la virtualidad vamos aterrizando ya los dos casos que vamos a trabajar. Solamente una referencia jurisprudencial. Tenemos nuevos conceptos, malware, esos software maliciosos, virus informáticos. Miren lo que nos acabó de llegar acá, un mensaje de SMS. Dele clic para que usted tenga seguridad. Troyanos, cibercriminales, phishing, keylogger, todos esos son conceptos nuevos. Clonación de tarjetas, usurpación y sustracción de identidad digital, nube, big data, inteligencia artificial, algoritmos, todo eso es un lenguaje nuevo que, permítame, doctor Julián, alguna propaganda continuando con lo que usted nos dijo. Ahora el doctor Andrés nos habló de unos conceptos que parecen muy teóricos, pero él con su experiencia los pudo transformar en algo práctico, con su conocimiento a través de los sistemas. Eso es lo que usted, mi querido doctor Julián, ha querido organizar desde el Observatorio de Derecho Procesal, por supuesto con la jefatura de área, un taller, por supuesto, organizado en alianza estratégica con Adalit, con el doctor Andrés, que agradecemos mucho esa generosidad, para que desde el laboratorio, desde donde se debe hacer en la práctica, entendamos todos estos conceptos que a veces en la teoría se tornan un poco confusos. Eso es lo que queremos que se haga. Próximamente el doctor Julián, que es el liderador de ese taller, estará dando, pues, por supuesto, más informaciones. Desarrollémoslo y ya finalizo en 2 minuticos. Fraudes electrónicos. El desarrollo de la tecnología de la información implica un aumento exponencial en los fraudes, por supuesto. La pandemia, si antes, comentarle al doctor Andrés, hoy en todos los procesos hay pruebas digitales, electrónicas, es por la difusión de la tecnología de la información. Y claro, al haber una difusión exponencial, pues el riesgo de fraude aumenta. Decía el doctor Andrés en una conferencia, el derecho va muy lento frente a la tecnología avanza a pasos agigantados, el derecho va lento, y cuando ya parece que va a alcanzar, cada 2 años hay una generación nueva de tecnología. Comentemos estas 2 sentencias que tienen que ver con fraudes electrónicos y entendamos la manera como se ha manejado. Es una sentencia muy interesante, 18614 del 2016, es un fraude realizado a través de phishing. Eso, phishing, lo tenemos que aprender cuando el doctor Andrés y cuando el doctor Julián nos expliquen en el laboratorio qué es eso. Son mensajes, la palabra phishing viene de pesca, y es cuando se mandan miles o millones de mensajes, como de pronto, yo no sé si porque no tengo la capacidad de establecer si es verdadero o es falso ese mensaje, y me dice, mire, para su seguridad, dele a clic a ese enlace, y ese enlace me lleva a una página maliciosa, y en esa página maliciosa me capturan mis datos, me desocupan las cuentas. Pues bien, esta sentencia, en primera y segunda instancia condenaron al banco, porque les reitero, 125 millones de pesos fueron sustraídos porque iban a mirar el saldo y les apareció que error en la página, que no había disponibilidad. Al día siguiente fueron a mirar y se habían desaparecido 125 millones de pesos. En primera y segunda instancia, proceso judicial, fue condenado el banco, a pesar de que el banco, que alegó culpa exclusiva de la víctima. Le dijo, usted no tuvo manejo, usted no tuvo cuidado con las claves, usted permitió que otras personas accedieran, y ahí es donde se genera esa discusión, ¿no? Ojo lo que dijo la Corte, porque esto es un recurso de casación, y este es el fundamento, y vamos aterrizando ya. Al banco se le exige la diligencia y cuidado de un profesional, conceptos que es clarísimo, que deriva provecho económico
un profesional que deriva provecho económico de un servicio al que se le da el carácter de interés público. Es decir, el sector financiero, por la utilidad que tiene a nivel sociedad, se le da la categoría de interés público. Pero es un servicio que él ofrece, que es técnico y del cual se lucra, y se lucra muchísimo. Es profesional, saca provecho económico y es de interés público. Por ello debe dotarnos a nosotros de mecanismos de protección dada su condición de garante y custodio del dinero. El titular, nosotros, cuando hacemos ese contrato con los bancos, somos la parte débil del contrato y el banco ocupa la posición dominante. Es por eso que el banco en este momento, y lo dice claramente, es quien tiene la carga de la prueba en un sentido estricto, y ya vamos a ver por qué. Porque esto se ha manejado desde una perspectiva de responsabilidad objetiva. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad objetiva, estamos hablando de que no es necesario demostrar la culpabilidad, de que no es necesario que yo demuestre la culpa o el descuido, sino que simplemente tengo, miren lo que dice, la atribución de responsabilidad no puede depender de un juicio subjetivo de reproche. Ese es el título subjetivo. Digo, no, es que el banco actúa mal, el banco me dice, no, yo actué bien, yo le he metido plata a la tecnología, si se le robó, pues no fue mi culpa porque yo hice lo que tenía que hacer. No. La atribución de responsabilidad no puede depender de un juicio subjetivo de reproche, pues si aún, a pesar de la extrema probidad, dignidad, diligencia y profesionalismo que se espera de un banco, los dineros depositados por sus clientes sufren mengua, no deben ser estos quienes soporten estas pérdidas, pues más allá de su esfera individual de influencia, carecen de herramientas. Lo que les decía, a mí me llegó este mensaje, yo no sé si es verdadero o falso. Si yo le doy ahí clic, obvio, cada caso es particular, nosotros también tenemos un deber de cuidado, pero lo que quiero establecer es que esta responsabilidad es objetiva y se fundamenta en la teoría del riesgo, y ese riesgo tiene que ser materializado. Es decir, cuando un tercero burla los protocolos de autenticación que nos explicaban y dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de los clientes, la obligación de verificación se incumple, pues esta carga no debe entenderse como cubierta con tan solo buenos oficios del banco, sino con una efectiva confirmación de la identidad del cliente, el decreto 2364. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el régimen aplicable es el objetivo de la teoría del riesgo, no se mira la conducta, no se hace un juicio de valor y se le imputa la responsabilidad por ser una operación de interés público profesional habitual. Finalizando, ¿qué queremos decir con esto? Que es el banco, en virtud del sistema objetivo, quien se puede exonerar de su responsabilidad solamente demostrando culpa exclusiva de la víctima, como cuando roban una billetera, dentro de la billetera está la tarjeta y en la tarjeta está anotada la clave, pero de resto, la responsabilidad del banco, que al ser un régimen objetivo, lo que yo tengo que mostrar es el daño y el nexo de causalidad, no tengo que mostrar la culpa. Crítica a este sistema general, y con eso finalizo, doctor Julián. Cuando nosotros observamos la ley de equivalencia y la ley de neutralidad que nos forza a coger los conceptos del derecho probatorio normal, físico, habitual, y aplicarlos al mundo digital, pues hemos podido avanzar mucho y hemos podido solucionar muchas cosas. Un ejemplo de ello es la sentencia C043, tal vez, en donde se le dio a los mensajes de datos, bueno, se lo explicaba el doctor Andrés, pantallazo, impresos, carácter de indicios, porque los artículos 243, 244, 247 dicen, no, eso tiene que valorarse sobre las bases del Código General del Proceso, y el Código General del Proceso establece que ese mensaje de datos tiene que aportarse en el formato original, pero no impide que se aporte en otro tipo de formato. Se le cambia su naturaleza y se hacen unos problemas ahí, pero lo podemos aportar, pero le dieron la categoría de indicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas legislaciones, en virtud del principio de equivalencia funcional, lo que hacen es forzar esos conceptos que fueron creados, establecidos, manejados, depurados del mundo físico a un mundo virtual. Creemos nosotros que eso se está quedando corto. Creemos que debemos hacer un cambio en el sistema sustancial, normativo sustancial. Los hechos electrónicos, tenemos que empezar a ver que los hechos electrónicos tienen que ser probados de una manera diferente a como se prueba un simple documento.
Creemos que toca hacer un cambio estructural en los sistemas probatorios, en los medios probatorios. No podemos seguir haciendo un enlace a la fuerza del mundo digital con el mundo físico. Sobre todo tenemos que capacitarnos, como están haciendo con estas jornadas. Tenemos que invertir dinero y tenemos que entender que la prueba tiene que venir acompañada de unos auxiliares que le ayuden al juez a entender muchas cosas. Doctor Julián, y para todos, muchísimas gracias. Espero no haberme extendido mucho en el tiempo y agradezco la generosidad y bueno, quedo a disposición de ustedes. Doctor Montoya, muchísimas gracias. No pudo haber escogido mejor el jefe de área el orden de sus presentaciones, ya que es justamente su intervención la que permite aglomerar a través de esta institución las anteriores intervenciones. Por eso el auditorio, buen lugar, extiende para usted la siguiente pregunta. A propósito de esos comentarios en torno a las nuevas teorías sobre la carga dinámica de la prueba, las críticas que nacen en diferentes ordenamientos europeos sobre esta institución, ¿qué considera usted que hace la tecnología en este punto? ¿Respalda estos presupuestos jurídicos? ¿Casi que le da una nueva vida y un nuevo ánimo, una nueva, llamémosle, evolución a la carga dinámica? ¿O al contrario, pareciera ser que sepulta esos valores, esos presupuestos que dan origen a estos conceptos? Mi querido Julián, es una pregunta muy interesante. Mi opinión es que los conceptos tradicionales de carga de la prueba se están respetando en este momento frente a los mensajes de datos. Es decir, cuando ya se ha depurado durante tantos años, tantos siglos el concepto de la carga de la prueba y donde tenemos ya un precedente de la Corte que tiene que ser asumido, en donde podemos entender que el juez no tiene la varita mágica para decir, usted no pruebe esto, sino que pruebe esto, sino que es una estructura lógica en torno a lo que es la verdadera facilidad probatoria, y eso se lo podemos aplicar a estos conceptos de mensaje de datos, de evidencias digitales, de pruebas electrónicas. Sí nos ha servido. Es revitalizar lo que es la verdadera labor del juez, que no puede ir más allá de lo que la norma le permite. Sin embargo, al mismo tiempo pensamos que tenemos que separar un poco los conceptos y hacer, digamos, no quiero hablar de una legislación especial, pero sí una reglamentación especial del mundo digital, porque no podemos seguir forzando en algunas circunstancias, como creo yo, mi opinión, cuando leemos la sentencia 043, mencionémosla brevemente, es una profesora, una mujer profesora que tiene una expectativa, hablando de expectativa razonable, una expectativa del que van a renovar un contrato, porque le piden las tallas para un uniforme, la tienen en el grupo, se enteran de que está en embarazo, se inicia un proceso y ella aporta los pantallazos o imprime esos chats y lo toman como prueba, pero el juez, teniendo que aplicar las normas del Código General del Proceso, termina diciendo, no es lo que yo quiero, no me gusta, pero me toca, y entonces miremoslo como indicio. A mí, la manera de ver es un poco forzando eso. Creo que debemos establecer unas condiciones clarísimas para el manejo de las pruebas digitales, establecer unos equipos de colaboración del juez. Tú, el doctor Andrés, nos han enseñado que podemos sacar el hash, que podemos sacar la IP, que podemos no necesariamente establecer a través de un laboratorio forense esas tecnologías. Yo al contrario creo que es necesario en algunos casos sí utilizar ese conocimiento científico, no solamente para nosotros como sujetos procesales, sino para darle al juez las herramientas, porque no podemos olvidar que el juez, como cualquiera de nosotros, desconoce todo este mundo tecnológico. No podemos esperar que con el desconocimiento se pierda una de las funciones del derecho, que es encontrar la verdad. Me parece que nos ha servido, hay muchos elementos que nos sirven, pero considero que debemos hacer algo diferente y una legislación especial, reglamentación especial, porque es un mundo diferente. Muchísimas gracias, doctor Montoya, nuestro director del Centro de Altos Estudios Jurídico-Procesales de la Facultad de Derecho, Seccional Bogotá de la Universidad Libre. Para esta dirección de Inteligencia Artificial y Derecho Informático fue un gusto haber contado con estos excelsos panelistas.